vamos a venir a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a continuar con la segunda parte del mensaje que comencé la semana pasada. Hablábamos de un fundamento que queremos hacer una vida piadosa. Y creo que la piedad es una de esas virtudes que debe de ser examinada de varios lados. Incluso algunos me preguntaban qué diferencia hay entre piedad y santidad. Y básicamente decimos es palabras sinónimas. Piedad, decíamos el domingo anterior, es crecer en Cristo, semejanza. Pero si le podemos agregar algo más, es amar al Señor con todo el corazón. Es un hombre piadoso, es aquel que vive para la gloria de Dios en todo lo que hace y que ama a su Señor, pero también que está creciendo en santidad. Y el texto que vimos el domingo anterior es primera de Pedro, capítulo 1, en donde vimos la primera parte, el llamado a la piedad. Y el llamado decía, sed santos, porque yo, su Dios, soy santo. Es un llamado, hermanos, estremecedor. Es un llamado, una carga pesada. Y todavía luego dice Pedro, no se conformen a los deseos que antes tenían en su carne. O sea, te dice, un hombre cristiano debe de ir creciendo en piedad. Pero me di cuenta que creo que el mandamiento es claro, es denso, nos impresiona, pero creo que lo que faltó y que hoy lo quiero complementar es el cómo. ¿Cómo crezco en piedad? O sea, porque sí sabemos que hemos sido llamados a ser santos, como nuestro Dios es santo, y la buena noticia que la palabra de Dios inspirada fue escrita de una forma lógica, hermanos. Y Pedro, inmediatamente después de decirnos el llamado, sean santos, porque ustedes, ¿no se acuerdan lo que nos dijo? Fueron comprados con sangre preciosa. Ya no se conformen a lo que eran antes, vayan cambiando, vayan creciendo en esa piedad, en esa santificación. Ahora vamos a estar en el capítulo 1, siempre en el 1, y vamos al versículo 23. Pedro mismo, quiero poner esta plataforma, nos da el llamado, pero nos da el cómo crecer en piedad. Yo les quiero decir, hermanos, antes de leerlo, yo soy retado, hermanos. Yo anhelo crecer en piedad. La piedad no es algo externo, es algo evaluable ante Dios, cómo lo amas, cómo vives para Él. Y me doy cuenta que vivimos en tiempos donde la iglesia fácilmente nos distraemos con otras cosas y no somos piadosos como deberíamos de serlo, la verdad. Y este mensaje nos va a retar a buscar al Señor y su gracia. Pero hay gracia para crecer en piedad. Dice así, primera de Pedro 1:23. Pues han nacido de nuevo. Fíjese pues. Les dice, sean santos. ¿Pero por qué? Pues han nacido de nuevo. Es bien importante esta base. No de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Por tanto, capítulo 2, versículo 1, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Si es que han probado la bondad del Señor. Mira la lógica de Pedro. La palabra que te hizo nacer de nuevo es la única que te puede hacer crecer para salvación. Hermanos, Pedro nos está dando una ilustración bien hermosa, bien sencilla de entender, la de un bebé recién nacido. Y dice en los primeros versículos, en el capítulo 1:23, nos dice que un bebé tiene presencia de vida. Ustedes han nacido de nuevo por medio de la palabra, es decir, un cristiano tiene la vida de Dios en él. Y mira, qué tremendo. Ayer me platicaba un amigo que él es el segundo hijo, pero que antes de él, su padre es pastor y él tuvo 2 hermanas gemelas.
y sus hermanas gemelas murieron a los 2 días de nacidas. Entonces yo le dije, qué tremenda prueba. Imagínate, madre, tú que has sido madre, recibes a tu niña, en este caso a 2 gemelas, las tienes en tus manos y a los 2 días te dice el doctor, ¿sabes qué? Ya no hay vida. Pues este pasaje nos da una ilustración que un niño que tiene la vida debe de seguir creciendo. Y mira la ilustración que da, si tú has nacido de nuevo, no te puedes quedar enano, no te puedes quedar desnutrido. Miren, nosotros, los padres de niños chiquitos, nos preocupamos mucho por el crecimiento. Yo sé que aquí hay varios que han llevado a sus hijos a nutrición, a ver qué está pasando. Nosotros, nuestro primer hijo, batallaba tremendamente para comer. Y aquí está ahorita. Era una cosa que recuerdo yo, que fuimos a una ocasión, me invitaron a predicar a un curso de predicación expositiva. Solo teníamos a Robbie, y mi esposa lastimosamente se quedó en el hotel prácticamente todo el día. Nosotros orábamos por este niño porque estaba flaquititito, no comía nada, no le gustaba nada. Esa semana tuvo una infección de garganta, todo lo que recibía lo regresaba. Le dábamos Ensure, no le gustaba nada más que, creo que manzanas, no me acuerdo qué es lo que le gustaba. Espagueti, dice, solo espagueti. Estaba flaquitito, con temperaturas, y uno como padre se angustia. Bueno, Pedro nos dice, hay muchos cristianos que tienen vida, pero que no se alimentan y no van a crecer para salvación. Y la forma de crecer, y eso es lo que veremos hoy, es por medio de la santa palabra de Dios. Ahora te voy a poner otra ilustración. ¿Qué tal si tú solo comieras domingo en la tarde? Y toda la semana no comieras nada, solo comieras domingo en la tarde, aunque fueras a un tremendo banquete. ¿Qué pasaría? Estarías desnutrido, estarías pronto a morir. Mucho cristiano, hermano, solo oye palabra el domingo en la iglesia, si es que bien le va, y no vuelve a tocar su Biblia en toda la semana. Y Pedro te dice, hermanos, ¿quieres crecer en piedad? Entonces necesitas desear la palabra de Dios como un niño recién nacido, para que por ella crezcas para salvación. Entonces, busqué hacerlo lo más didáctico posible. Vamos a estudiar 3 verbos. 3 verbos de cómo crecer en piedad, que están en el pasaje. Número 1, ¿quieres crecer en piedad? Desechando. Número 2, ¿quieres crecer en piedad? Deseando. Y número 3, ¿quieres crecer en piedad? Creciendo. Vamos a ver, el pasaje nos habla de 3 verbos. Desechando, deseando, entonces crecemos. Ahora, eso lo dije el domingo anterior. Cuando tú creces en santificación, ocurren estos 2 verbos. Por un lado, desechas el pecado, y por otro lado, creces en semejanza a Cristo. Eso es lo que Pedro nos dice. Desechando, recuerda esta fórmula, deseando igual creciendo. ¿Ok? ¿Qué nos llama a desechar? Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Nos llama a desechar la vida anterior del no cristiano. Nos llama a no seguir congruentes con la vida que teníamos antes. El contexto es el que nos dijo el domingo anterior. Ustedes han nacido de nuevo. Mira conmigo el versículo, capítulo 1, versículo 22. Puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Versículo 23 es clave. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible. Es decir, ustedes son ya unos bebés nacidos, ya tienen vida, nacieron de nuevo. ¿Por qué dice? Por la palabra. No están muertos. Y nos da un mandato, una evidencia del nacido de nuevo es que ama. O sea, la piedad se ve en estos versículos, no en que haces devocionales en tu casa,
nada más. Es importantísimo el tiempo de comunión con Dios, pero este pasaje ataca a formas prácticas de ver la piedad. Porque hay personas que son muy piadosas en cuanto a sus disciplinas espirituales, y uno, como dicen los jóvenes, se va con la finta. Entonces, él lee mucho la Biblia, él conoce mucho de teología, él en el mundo más carismático, él ora mucho, tiene muchos dones, levanta sus manos, adora. Eso, ¿no han escuchado eso? Que hay personas que dicen, él es un gran adorador o un gran siervo. Y hasta se saludan así en algunas iglesias. ¿Qué tal, siervo? ¿Cómo estás, siervo? Bueno, Pedro nos dice, tú quieres crecer en piedad, se va a ver en esto. Desecha. Y desecha es el mismo verbo, se puede traducir despójate. ¿Despójate de qué? De tu vida pasada. Lee el 1:17 conmigo. Y se invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor durante el tiempo de su peregrinación. Ahora lee el versículo 14. 1:14, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, así sean también santos ustedes en toda su manera de vivir. Te despojas de pecados específicos. Y ahora esta lista de pecados, hermanos, es una lista de pecados que se llaman obras de la carne. Veamos un poco de los que son. Quiero decir algo de este verbo. Dije, son 3 verbos que estamos estudiando. A ver, ¿ya se los aprendieron? Desecha, desea, crece. Este verbo está en voz activa. Hay 2 voces, bueno, hay 3 voces. Voz activa, voz media y voz pasiva. Y la diferencia es quién hace la acción. Y la santificación, hermanos, es un área de la salvación. Escucha bien esto, hermano. Que es el creyente coayudando con la obra del Espíritu Santo y los medios de gracia que crece en santificación. O sea, este pasaje no dice que el Señor te quite las envidias. No, aquí hay un paso de tú quítate, como yo quitarme el saco. Es una voz activa. El mandato, el verbo está en imperativo. No es si puedes o si quieres, es deséchalas. Ya no son congruentes con tu vida. Y está en una voz activa. Tú has de tomar la acción. Eso es crecer en piedad. Esto es piedad en acción. ¿Se recuerdan que el domingo pasado dije poner toda su, renovar su entendimiento? Que antes decía ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí vas a ver cómo. Una es desechando todos los pecados horizontales. Mira algunos pecados que menciona ahí en el capítulo 2, versículo 1. Malicia. Malicia es un término, o maldad. La Biblia Nueva de las Américas lo traduce malicia, en otras versiones dice maldad. Es un término para el pecado que carga consigo hostilidad y una intención de hacer daño a alguien. Entonces, cuando un creyente vive así, no puede decir yo soy piadoso. Pero te voy a poner un ejemplo. Yo soy piadoso, pero soy rencoroso a la vez. Y yo busco cómo hacerle daño a alguien. Esa persona no está creciendo en piedad. Esa persona Dios la llama a desechar eso. Por ejemplo, si tú eres, yo perdono, pero nunca olvido, me las van a pagar, y tú eres creyente, Dios te está diciendo aquí, desecha esa vida de malicia. El amor al prójimo es buscar el bien, no el mal, no la destrucción del otro. A veces hasta cuando traemos corrección, ¿por qué traes corrección? ¿Por qué quieres corregir al hermano de tu grupo de casa? ¿Porque te cae mal? ¿O porque quieres ver la obra de Cristo en él? O cuando tú tienes una situación con tu cónyuge y dices, sí, pero yo no lo voy a perdonar, no lo quiero perdonar. Y busco un mal para él. Ese es el tipo de pecado llamado malicia, es maldad. Pero luego dice engaño e hipocresía. Ese es muy fácil de entender para nosotros. Es no vivir con sinceridad delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Es tener 2 caras, dice la definición del diccionario. La hipocresía. Hermanos, ¿sabes cuál es un momento que somos tentados a la hipocresía? El domingo.
Señor, mi todo eres tú. Te amo con todo mi ser. Y a la vez estamos amando nuestras pasiones. O que la gente nos vea que somos de una forma, en realidad, cuando nos comportamos en la iglesia, que como somos en lo privado. La integridad o la sinceridad es lo contrario a la hipocresía, es ser una persona de una sola pieza, ser una persona que no tiene doblez. Y dice, despójate de toda hipocresía. Luego dice, despójate de toda envidia. Fíjate los pecados, ¿qué lista? Son pecados horizontales, son falta de amor. Es tremendo que la envidia tiene su raíz en la codicia. Y es interesante que Éxodo 20, donde nos presentan los 10 mandamientos, el decálogo, el Señor, el primer mandamiento que nos da es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ese es el primer mandamiento. Y el último mandamiento te dice, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni las cosas de tu prójimo. La codicia es la raíz de la envidia. La codicia es querer tener la vida que el otro tiene, el marido que la otra tiene, los bienes que el otro tiene, aún el ministerio que el otro tiene, la vida fácil que otro tiene. ¿No te has fijado que hay personas que se enojan con alguien nada más porque le va bien? Eso se llama envidia. Y en el fondo está así el sándwich en los 10 mandamientos. El primer mandamiento es un ay contra la idolatría. El último también, porque Pablo dice que la codicia es idolatría. Cuando tú dices, yo quiero tener la vida que tiene que, ¿por qué yo no tengo el marido que tiene mi amiga? Lo que tú estás diciendo, Dios, tú te equivocaste. Y hay una idolatría. Y la envidia, aquí es un pecado horizontal. Entonces tú comienzas, fíjate la definición del diccionario, ocurre cuando tenemos un mal deseo a alguien, dice, porque tiene cierta ventaja sobre nosotros, o tiene cosas que nosotros deseamos tener. Entonces, envidia. Y luego dice la calumnia, desecha la calumnia. La calumnia es hablar de mal de alguien con el fin de traerle mal. Es tremendo ver cómo este pecado de la carne es tenido en muy poca consideración por muchos creyentes. Y la Biblia dice que la lengua es pequeñita, pero el que no sabe gobernar su lengua dice que puede causar un incendio con una palabra. Mira, en estos tiempos, hermanos, tú pones un post, una publicación en una red social y le destruyes la vida a quien tú quieres destruírsela. La gente no se toma el tiempo para verificar si es cierto, si hay testigos, no. Y es cobarde en cierta forma porque te escondes detrás de una máquina para decir calumnia y de los pecados que aborrece el Señor. ¿Te recuerdas en Proverbios? 7 cosas aborrece el Señor. La lengua mentirosa, la que habla falsedad contra su hermano. Por llevar a un hermano a que tenga un perjuicio por una falsedad tuya es calumnia. Entonces nuestro primer verbo, mis hermanos, es, no puedes decir que creces en piedad. Escucha bien, si te estás comportando como un niño espiritual. En 1 Corintios, a estos pecados, Pablo les dijo de la siguiente manera, les dice, no digan que ustedes son espirituales, si tienen celos, contiendas, envidias, todas estas cosas en ustedes, más bien ustedes son niños inmaduros. No pude hablarles como a adultos, sino como a niños. Los niños se pelean porque es mío el juguete. Y hay 3 del mismo. Pero entonces los 3 son míos. Entonces Pablo dice, yo no les puedo hablar como adultos. Entonces, ¿qué es el llamado? A desechar esa inmadurez espiritual. El llamado es a despojarnos de las pasiones que antes teníamos en la carne, hermano. Muchos de nosotros decimos, yo así era, así soy, así me voy a morir. Genio y figura hasta la sepultura. No, hermanos. Genio y figura que viene a Cristo debe de ser transformado por el Evangelio.
y poner parte de tu santificación y morir a ti mismo y ya no estar atado a estas pasiones. Mira, Jonathan Edwards, que lo mencioné como un gran padre de familia, tenía resoluciones en su corazón, y hablando de la calumnia, en su resolución 16 decía: me determino a nunca hablar algo malo de alguien que podría tender a la deshonra, ni más, ni menos o más, a excepción de hablar solo lo realmente bueno. Hermanos, yo me he examinado a la luz de este pasaje, y con todo respeto les digo, creo que nos falta crecer en piedad. O sea, la piedad nuevamente no es solo levantar manos o solo hacer devocionales. La piedad es cambiar, hermanos, en Cristo semejanza, desechando. Dice Colosenses 3:1, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice el versículo 8, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Deje de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus hábitos. Entonces el primer verbo, hermanos, es desecha. ¿Quieres crecer en piedad? Desecha la vieja naturaleza. Ahora, aquí al final de este punto yo puse algo. Creo que todos sabemos esto. Creo que todos los cristianos sabemos, y algunos batallamos con estas cosas. No es que queremos ser así, pero batallamos con la carne. Pero el mensaje de hoy es para crecer en piedad, y eso nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos, que cómo vamos a poder desechar esto, y es el segundo verbo. Porque ya sabes que tienes que cambiar, ya sabes que no tienes que ser envidioso, que no tienes que ser alguien que busque el mal del otro, pero muchas veces caes en ese pecado. Pero si estás aquí, ¿cuántos de nosotros queremos crecer en piedad, hermanos? Yo quiero, yo anhelo. Yo no quiero seguir con estas pasiones de la carne que tuve antes en mis deseos. De verdad, yo anhelo ser un hombre santo delante de Dios y que se vea. Entonces nuestro segundo verbo es deseando la palabra. Fíjate cómo construye la lógica. Deséchalo, pero ¿cómo? Versículo 2. Deseen como niños recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Qué hermoso, aquí tenemos varios niños recién nacidos y Dios les ha dejado un mecanismo que es el llanto. El llanto por hambre no se calma con un peluche, hermanos. Hermanas que están lactando, ustedes lo saben, a las 2 de la mañana hay llanto por hambre. A las 3:30, espero que los vayan educando para que aguanten 4 o 6 horas y las dejen dormir un poquito, pero es un llanto intenso. Dios dejó ese mecanismo, y quiero hacer esta es una ilustración para mostrarnos cómo debemos de desear la palabra. No está diciendo que la desees como venir a estudiar teología. El niño no está llorando porque quiere nada más ser entretenido, no la está buscando como un atenuante a tus problemas. No, la estás deseando por supervivencia, por vida o muerte. Esa es la ilustración. Un niño llora porque necesita comer. Un cristiano que quiere crecer en santificación necesita llorar y gemir por la palabra de Dios y desearla. Y encuentro un problema, que la iglesia se ha confundido en esto del deseo. Muchos son buenos cristianos en cuanto a la disciplina espiritual. Y no estoy diciendo, veremos al final del mensaje, que no requiere disciplina espiritual. Pero este es más que la disciplina espiritual, hermanos. Yo pido que este mensaje te dé el entendimiento qué es lo que necesita buscar, o con qué ansiedad necesita buscar la palabra. Es para tu vida o muerte. O te desnutres y te llenas de este mundo, hermanos, los que son mayores de 60 años aquí, o de 50 años incluso. No es el mismo mundo
en cuanto a la distracción del entretenimiento que ustedes vivieron. Todas las épocas han tenido tentaciones, el pecado ha sido igual en todos los tiempos, pero ahora es sumamente distractor, siempre ha sido atrayente, sumamente distractivo este mundo, especialmente en las cosas que no son tan valiosas, pero que se vuelven valiosas para nosotros, como redes sociales, como la misma mundanalidad, el materialismo, el tener un renombre en esta tierra. Hay personas que viven para trabajar y no trabajan para vivir. Hay personas adictas, yo no sabía, es una nueva adicción, el scrolling, el estar haciendo esto en el teléfono. Y hay hasta ya cursos de cómo salir de esa adicción. Ya viste todos los feeds, todas las notificaciones y sigues buscando algo más. Y así es el hombre, porque dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el problema es que el amor del Padre no está en él, porque luego dice, el mundo pasa y sus deseos y sus pasiones y la lujuria de los ojos. El mundo es atrayente. El problema de amar al mundo no es que andes en antros, como dije el domingo pasado, o aquí o allá. El problema está en el corazón. Y entonces, eso ha mitigado el deseo por la palabra de Dios, hermanos, es la verdad. En la época de los puritanos, se conocía a la iglesia como el pueblo del libro. Ahora yo te pregunto, ¿cómo nos conocerán? ¿El pueblo de los mega auditorios? ¿El pueblo de los conciertos cristianos? ¿Cómo te conocen a ti? ¿La mujer de la palabra? ¿O la jovencita del TikTok? ¿Qué es aquello? Y yo te estoy diciendo esto, te voy a sonar puritano, así como dicen los chavos. Pero es que estamos hablando de crecer en piedad, y parte del problema de la iglesia es que hemos dejado nuestra hambre y sed por la palabra y necesitamos pedir un verdadero avivamiento. Señor, dame ese deseo para crecer para salvación, pero no es, ay sí, deseo, ya hice el devocional, no importa. ¿La deseas? ¿La amas? Mira el Salmo 19. Versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Todos esos versículos, versículo 7, la ley del Señor. Versículo 8, los preceptos del Señor. Versículo 8, los mandamientos del Señor. Versículo 9, el temor del Señor. Versículo 9, los juicios del Señor. Todos esos son sinónimos de la palabra de Dios. Y mira lo que dice el versículo 10. Yo le pido al Señor que nos vayamos hoy clamando que esto sea una realidad en nosotros. Deseables son, o deseables más que el oro. Sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos en guardarlos. Hay gran recompensa. Mira para David. Para David la palabra de Dios no era nada más algo que tenía que oír o un estudio. Hermanos, hay un despertar por las doctrinas reformadas. Hay personas que estudian mucho la Biblia y tienen mucha teología en la cabeza. Pero encuentro que pocos están diciendo, es mi deleite, deseable más que el oro. Mira, el oro pues era equivalente a las monedas de aquel tiempo. ¿Qué haces tú por lo material? Trabajas. Hay personas que han perdido su familia porque se conoce como workaholics o adictos al trabajo. Y ya tienen un recurso, pero quieren más oro. Y no estoy juzgando a nadie. Lo que estoy poniendo en la comparación es
con qué necesidad y ansiedad deberíamos de buscar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y te voy a ser honesto. Pido al Espíritu Santo que no se sientan regañados, sino que todos nos sentamos examinados. ¿Cómo está nuestra hambre por la palabra? ¿Es para ti más preciosa que el oro? ¿Es más dulce que la miel? Hermanos, yo puedo imaginar a David escribiendo este salmo y a lo mejor viendo un panal de miel cayéndose. El panal de miel no había azúcar procesada en aquel tiempo, era el manjar más dulce. Y ¿alguno de ustedes ha comido panal de miel así directito del panal? Es una dulzura, es algo rico. Yo batallo muchísimo con los postres. El domingo anterior me da risa que dije, bueno, voy a comerme 2 tortitas nomás porque me estoy cuidando mucho. Y luego viene y los hermanos me ofrecen un rico café de esos que estaban ahí. Y como dice el dicho, ¿verdad? Primero entra el café y luego vienen drogas peores, como el pan dulce. Y luego comencé a agarrar una porción, pero como que necesitas para que llene. Entonces estoy poniendo esta ilustración nada más porque a mí nadie me obliga a comer pan dulce o dulzuras, porque me gustan. Que bueno, si a ti no te gustan, me imagino alguien que no estás tan adicto al azúcar probablemente. Pero lo que nos dice David es, ¿a ti te deleita la palabra? ¿Tú disfrutas el hecho de decir, voy a tomar un tiempo con el Señor, no para cumplir, para deleitarme? Y otra frase que nos dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2, dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Lo que se debe de buscar, hermanos, es palabra pura. No cualquier cosa. Hermanos, vivimos en tiempos en que se predica cualquier cosa y me duele ver a la iglesia bajando este mensaje, bajando este otro mensaje. Eso es lo que está diciendo. Han ido esos súperes que hacen como de los niños, en donde va un niño y le dan una carretilla y él hace el mandado. Hay unos lugares aquí en la ciudad que hacen como una simulación de un supermercado y va el niño. ¿Qué escogen los niños? Yo he llevado a mis hijos y les dan un dinero ahí y ellos escogen Oreos, Takis. De milagro uno agarró una leche, me imagino que para los cereales que llevaba. Un niño no sabe nutrirse. Y te dice, busca la leche pura. Hermano, cuidado con lo que oyes. No todo el que se llama cristiano es puro. Mucho evangelio centrado en otras cosas. Pero algo más que este pasaje nos dice es que no solo busque la leche pura, sino para que por ella crezcas. Estamos llegando al punto. El deseo es porque es de vida o muerte. Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mira lo que son las escrituras, hermanos. Son palabra viva de Dios que mediante la fe te pueden salvar. No son un libro de psicología, no son un buen libro, no es, hermanos, revistas, novelas, internet, no es terapia para callar las culpas, no es terapia para dormir bien. Muchas personas, ¿qué es la Biblia para ti? Es mi guía y mi lámpara. Espérate, está bien. No es tu lamparita, ni es tu guía, ni es un manual. No, espérate. A veces tenemos clichés cristianos. La palabra es mi manual. Sí, yo sé que hay muchos consejos de sabiduría, pero Pablo no se refería así. Versículo 16. Toda escritura es inspirada
por Dios. Y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué es la palabra de Dios? Su palabra. Hermanos, nunca hemos visto a Dios. Alguien aquí dirá, yo nunca he oído su voz audible, y probablemente nunca la oigas hasta la gloria. Pero el que viene a su palabra, con un corazón sincero y humilde, puede estar seguro que esta palabra es Dios hablándote. Por eso, hermanos, lo que yo hago aquí es una gran responsabilidad. Yo soy más responsable que hagan de cuenta cuando un piloto de avión se sube a un avión a manejarlo, a volarlo, ebrio o drogado. Sería una gran irresponsabilidad, porque lleva vidas a su cargo. O si un cirujano llega a operar, ese día tiene una cirugía y él está borracho o drogado, es una gran irresponsabilidad. Por eso hacen test antidoping. Pues pararse en un púlpito, hermanos, no se trata de pararse a contar chistes o pararse a contar testimonios o a pararse a contar mis propios criterios. Se trata de respetar, de predicar la palabra de vida. Porque por más que tú sermonees a tu hija adolescente que está aquí por 3 horas y la sientes y pongas la varita ahí de Comex, ¿han visto esas varitas de Comex? A un lado, y tú, a ver, entiende, ¿por qué no entiendes? Yo no era cierto. Hay abuelos, los abuelos dicen así. Esto es testimonio. Me dice un hijo que su mamá le dice, ustedes no eran así, como los nietos. Y me dice él, nosotros éramos peor, pero mi mamá ya no se acuerda. Me da vergüenza, dice, que les dijo salir a comer con mis nietos. Bueno, por más sermones, por más regaños que tú le quieras decir a tu marido, cambia, ya, no te aguanto. Lo único que puede transformar a alguien es la palabra viva y eficaz. Yo te voy a dar un consejo: si tú estás batallando con alguien que necesita cambiar, créele a la palabra, porque es viva y es útil. Mira lo que dice: para redarguir, ella te ilumina el pecado, y cuando ella te ilumina el pecado te corrige. Lo que está aconteciendo ahorita es una batalla espiritual, que yo estoy hablando la palabra de Dios, y ustedes son llamados a examinar si estoy hablando conforme a la Santa Escritura. Pero si estoy hablando conforme a la Santa Escritura, ella está ahí como espada, partiendo y discerniendo, y entonces la respuesta la hace el Espíritu Santo, transforma. Yo a veces llego a consejería y me duele escuchar cuando una pareja me dice, es que no, yo ya quiero el divorcio, porque él nunca va a cambiar. Él es esto y esto. Yo estoy oyendo la plática y tiene razón la señora. Y yo ya como último recurso le digo, hermana, créale a la palabra. Si usted cree que él no puede cambiar, yo tampoco creo que puede cambiar, pero crea que la palabra es capaz de dar fruto a su tiempo. Y si no da fruto, pues es porque esta persona se ha endurecido delante de Dios. Créele a la palabra. Jesús dijo en Mateo 4:4, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, el segundo verbo es, por lo tanto, deséala, para que por ella crezca para salvación. Ahora vamos al tercer verbo, creciendo. Y aquí es donde yo quiero echar todo, como dicen, la carne al asador. Ese verbo está entonces en pasivo. Tú haces tu parte, tú buscas la palabra, tú vienes a la palabra, tú desechas el pecado. Y ahora Dios promete, por la palabra, es tan poderosa que no solo te salvó, sino que te va a ir transformando. Y vas a ir creciendo. Pero tenemos que ser realistas, hermanos.
Hay una incongruencia en la iglesia cristiana entre lo que predicamos y lo que vivimos. Las iglesias tienen una acusación. Ellos predican esto, pero no viven de esta manera. Y yo creo que quiero terminar diciendo, ¿cómo creces? ¿Cómo creces para salvación? Creces por medio de aplicar la palabra. Diré 3 cosas de cómo creces para salvación con la palabra. Número 1, ser hacedores y no solo oidores de la palabra. En otras palabras, hermanos, de nada sirve que tú conozcas un compendio de teología, que tú te congregues sin faltar, si quieres, a los 2 servicios del domingo, que tú leas un devocional diario de 30 minutos de tu Biblia. Y aquí te va, no quiero ofender a nadie. De nada sirve si tú no estás cambiando y aplicando la palabra. Dice Santiago, hermanos, que eso sería semejante a un hombre que se ve en un espejo, pero se ve y dice, pues así estoy bien, y sale igual. Muchos de nosotros venimos a la palabra sin el deseo genuino de ser transformado. Entonces, la primera forma de cómo crecer en la palabra es ser hacedor y no solo oidor. Te quiero hacer esta pregunta bien honestamente, ya como pastor, y sé que esto sale en el YouTube y todo, pero tú como creyente de esta iglesia, ¿tú crees que el que vive al lado tuyo, tu cónyuge, tu hijo, y si eres soltero, tu hermano más cercano de la iglesia, te podría considerar como alguien que hace lo que dice la palabra? ¿O como solo un oyente de la palabra? Porque la palabra transforma de verdad. Y dice el Señor, miren, este pueblo de labios me honra. Me dice Señor, Señor. Y en Malaquías dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi temor? Y el problema de la iglesia es en la aplicación o en vivir la palabra de Dios. Santiago dice así, capítulo 1, versículo 21. Ahora, mira qué belleza de unidad en la Biblia. Santiago es otro apóstol, Pedro es otro apóstol y escriben exactamente lo mismo, nomás que Santiago le agrega el cómo crecer. Mira, 21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Lo mismo que nos dijo Pedro, pero nos dice lo siguiente, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Date cuenta lo que Santiago es un hombre que nos pone, vive el evangelio. Él nos dice así, él llega a decir una declaración en la cual dice, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. Y mira esta contundencia de palabra. A ver, ¿tú eres creyente? ¿Tú has nacido de nuevo por la palabra? No seas solo oidor, sea hacedor. Hermanos, esta es la imagen que un hijo de Dios debe estar. Mira, la palabra está encima de ti y no tú parado en la palabra. No, es decir, si yo aquí he enseñado algo por 10 años y es mi convicción, y vamos a decir, es la convicción de la denominación, pero un día yo estudiando la palabra me doy cuenta que estoy en un error, una postura correcta a este pasaje, es decir, hermanos, perdónenme de verdad, porque no estoy siendo hacedor de la palabra. Ahora, les quiero decir algo, hermanos.
Y aquí es ya para ustedes. Llévense esto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en el deseo por la palabra? Pero ¿cómo estamos en ser hacedores de la palabra? Y la forma de ser hacedor es una virtud puritana que se conoce como la aplicación de la palabra. La aplicación significa, hay una definición aquí, no sé si la puedes poner, emplear, usar, poner en práctica un conocimiento o una verdad o aquello que el Señor está diciendo en la palabra. Me encanta esto, poner en práctica un conocimiento o una verdad. Te voy a poner un ejemplo sencillo, porque pues yo soy esposo, discúlpenme los solteros. Efesios 5 me dice, maridos, amen. Voy a cambiar el término maridos y voy a poner, cuando yo leo la palabra, Roberto, ama a tu esposa, ¿cómo me dice? Como Cristo amó a su iglesia. Yo puedo ser un oidor de la palabra y verla en un espejo y verme y decir, híjole, me falta un chorro. Pero dice que te vas y te olvidas. La aplicación entonces consiste en que esa verdad yo la aplique a todas las áreas de la vida. El teólogo John Frame dice, es un teólogo contemporáneo, que la teología se puede definir como la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas las áreas de la vida. Por lo tanto, nosotros, hermanos, el día miércoles tuvimos nuestra reunión con los grupos, los líderes de grupo de comunión. Y luego les decía, hay dos visiones que queremos tener en los grupos. Hay otras iglesias que tienen otras visiones, una de ellas puede ser evangelismo, otra puede ser discipulado. Nosotros tenemos dos visiones para los grupos de comunión. Comunión y aplicación de la palabra. ¿Por qué? Porque dice David Hull, el que escribe el libro, que un domingo tú oyes qué hacer. Oyes el sermón y dices, tengo que leer más la Biblia, tengo que hacer más cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo se aplica en tu matrimonio? ¿Cómo se aplica en tu paternidad? ¿Cómo se aplica en tu trabajo? Ese es el objetivo de las preguntas que ustedes llevan ahí. Por cierto, ahorita les voy a poner al final el QR, que estamos descargando las preguntas ahí, si les sirve en QR o si no hay hojas, creo. Hermanos, y las preguntas de aplicación son un poco diferentes a las preguntas de estudio. Cuando tú vienes a la Biblia, la mayoría de cristianos es, quiero saber por qué si en la exégesis esto era aquí y era allá. Miren, hermanos, nosotros hemos conocido personas, a mí, Luis Bermeja fue el pastor fundador de aquí de la iglesia y algún tiempo servimos juntos aquí en el pastorado y nos toca, a veces nos llevamos decepciones de personas con una tremenda teología en la cabeza, pero que llegaban a la sala de consejería con una vida de falta de santidad tremenda. Me recuerdo en particular una vez que estábamos los dos en una consejería y le dijimos a esta persona, oye, ¿y tú cómo es que sabes tanta teología y no lo puedes aplicar? Precisamente porque la iglesia no aplica estas cosas. Y por eso yo los estoy pastoreando a ustedes, hermanos. Sean hacedores. ¿Cómo crecemos en la palabra? Siendo hacedores. Me recuerdo cuando estaba recién convertido que un señor grande, un pastor grande, me sentó en su carro y me dijo, a ver, ¿cuál es tu postura? Me dice, ¿tú eres dispensacionalista o teología del pacto? Caray, yo no sé, le dije yo, cristiano creo, le dije. ¿Y cuál es tu postura? ¿Cesacionista o continuacionista? No sé. Tengo 3 semanas de saber que me perdonaron por pura gracia. Y veo que hay un boom de chavos que son mucha cabeza teológica. Ahora le pregunto, la medida del éxito, dice nuestro querido pastor y amigo Miguel Núñez, es vidas transformadas. Segundo punto para crecer en la palabra, no solo apliques o no solo seas hacedor, sino buscas ser limpio de pecado. Santiago te dice, al igual que Pedro,
desechando toda inmundicia. Es decir, si tú te vas a sentar a la palabra es para bañarte espiritualmente, ser lavados por el lavamiento de la palabra. No te puedes levantar de ahí con pecados. Dice el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis más íntimos pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino recto. Y hermanos, ese es el deseo del corazón genuino que viene en la Biblia. Dice el Señor, a ver, yo no estoy viendo todo mi pecado, yo no lo veo, pero tu palabra es capaz de mostrármelo. Límpiame, lávame. Nadie se levanta igual de estar en comunión con el Señor por medio de la palabra. Tú te puedes levantar igual de una película de Netflix. Te puedes levantar igual de un cafecito con tu amiga. Vas a salir igual, te lo prometo. Pero nadie sale igual que cuando se expone a su luz. Un amigo mío compuso una canción que decía, me expongo a tu luz. Examina mi corazón. Y yo diariamente o muy regularmente digo, Señor, me expongo a tu luz, examina mi corazón. ¿Y sabes cuál es el mejor examen? Luego dice Tito 3, por el lavamiento de la regeneración de la palabra. Lávame. Ahorita el Señor está tirando agua, un raudal de agua, con esta predicación. Tu mente que viene contaminada con pensamientos está siendo lavada. Lo mismo pasa cuando tú buscas la palabra. Busca ser purificado por la palabra. ¿Quieres crecer? Número 1, dijimos, aplícala o hazla. Número 2, deja que ella te lave, te limpie. Y número 3, y conclusión del mensaje, ven con la mayor humildad posible. Isaías 66 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que podrán edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré. A este miraré. ¿Tú quieres que el Señor te vea? Yo quiero que Él me vea. Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hermano, si tú eres soberbio ante su palabra, ya no hay esperanza para ti, te lo digo así. Como en esos matrimonios que hay mucha pugna y nadie de los dos quiere humillarse. Siguiente paso, ¿qué crees que es? Por más que con el Señor, dice, ¿por qué das cosas con el aguijón? Le dijo a Pablo. No nos podemos poner yo soy más orgulloso que Dios. No. Que la iglesia de gracia soberana que te caracterices por temblar ante su palabra. Su palabra es tan poderosa que Él habló y fue. Que Él dice y es, o Él dice y no es. Él abre y cierra puertas. ¿Y por qué vamos a tener el orgullo de decir, sí, ahí me habla en la palabra, pero yo no obedezco? Yo quiero seguir viviendo mi vida. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Pero el que tiembla ante su palabra. No ante tu opinión ni mi opinión. De hecho, los de Berea iban y examinaban lo que Pablo enseñaba. Tú eres llamado a examinar lo que yo estoy enseñando. Pero si de lo que te estoy diciendo viene y proviene de la palabra, tú estás llamado y yo estoy llamado a temblar ante la palabra. Por aquí leí esta mañana una frase de John Stott, está en la página 7, no sé si la puedes poner, dice, mi meta siempre es tener una profunda comunión con el Señor en el entendimiento de su palabra y de esa experiencia explicarle a su pueblo lo que significa un pasaje. Amén, Señor, que así sea. ¿Qué hacía John Stott? Se ponía a estudiar la palabra, tenía comunión y de ahí sacaba sus mensajes. Pues yo agarré esta frase de John Stott y eso dije, Señor, quiero cerrar diciéndote el Evangelio. El que te habla
necesita crecer en piedad. El que te habla necesita crecer en su amor por la palabra. Necesito desechar más pecados. Y si fueran mis fuerzas, este es el evangelio, esta es la buena noticia. Estoy frito. Pero yo he creído en un Dios vivo, que la palabra que me hizo nacer de nuevo es la palabra que me va a transformar. Por lo tanto, te animo lo mismo que yo oré esta mañana. Permíteme tener comunión profunda contigo por la palabra para ser transformado. Él puede terminar la obra, como nos dijo Willy, que comenzó en ti. Pónganse de pie. Vamos. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.